Esta semana se conocieron muy buenos datos económicos del IGAE y algunos otros componentes de la economía. Tuve la oportunidad de platicar con el subsecretario Gabriel Llorio y esto es lo que me dijo. El sector servicios está tomando un dinamismo fuerte sobre todo en su participación en la economía total. No nada más es algo característico de México, en Estados Unidos también se está viendo una reactivación muy fuerte de los servicios, y la última información que recibimos del INEGI, sobre todo el IGAE de abril, prácticamente está mostrando fortaleza en los tres sectores económicos, el primario, el secundario y el terciario, donde están usualmente contabilizados todos los servicios. También se está viendo un fuerte dinamismo en los servicios financieros. Entonces, prácticamente lo que está, creo yo, reflejando este resultado es fuertes fundamentales económicos, un crecimiento sostenido, no se está interrumpiendo, y lo cual todavía nos lleva a que estemos esperando que este año el crecimiento del país, en todo este 2023, estará alrededor del 3%. En abril el mensual está en 0.8, el anual en 3.3. ¿Esto lleva a modificar las expectativas de crecimiento para este 2023, subsecretario? No, de nuestra parte vamos a mantener todavía, por nuestra parte el marco macroeconómico con el cual formulamos el presupuesto de este año se mantiene sin desviaciones. Quiere decir que seguimos esperando un crecimiento de 3%, una inflación que probablemente va a estar en 5% al final de este año, tal vez un poquito más abajo, porque de hecho ya vamos en 5.2. La información que hemos recibido, digamos, estos últimos 4 o 5 meses, han sido muy positivas, son sorpresas positivas, inclusive han estado muy por arriba de lo que espera el mercado, y tan solo el IGAE, que salió en 0.8 de abril, más o menos el promedio está en 0.6 y el mercado estaba esperando 0.6. Lo que estamos viendo ya es que muchos analistas y casas especializadas están revisando también su expectativa o pronósticos de crecimiento al alza para 2023. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, prácticamente se está disminuyendo ya la percepción de una potencial recesión en Estados Unidos. México se está beneficiando de inversión privada, el consumo privado en México está fuerte, el empleo está creciendo, el desempleo, por ejemplo, está en niveles mínimos, nunca se había visto estos niveles de desempleo desde que tenemos la metodología desde 2005, y el empleo está creciendo prácticamente también de manera muy marcada. Actualmente ya llevamos cerca de 1 millón de empleos creados a abril, y solo para ponerlo en contexto, los especialistas esperaban que en todo el año 2023 estaríamos generando 350,000 empleos. Entonces, esta cifra ya fue triplicada y todavía no acabamos el año, ¿no? Entiendo. Estamos platicando con el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio. Subsecretario, las terciarias o el sector servicios, regresando al tema comunicaciones, comercio y turismo, muestran una muy robusta actividad. Las actividades secundarias, la construcción, manufactura, minería, llegan al 0.4%. ¿Cómo poder apuntalar estos sectores para que sigan creciendo y sigan apuntalando también el crecimiento económico de las regiones del país? Yo creo que estos sectores van a seguir mostrando un fuerte dinamismo, sobre todo cuando pensamos o estamos observando el flujo de pasajeros, tanto internacionales como locales. Se está incrementando el aforo en los aeropuertos de México. Lo estamos viendo también en los incrementos del pago de TUA, quiere decir que hay cada vez más operaciones de pago. Eso nos está reflejando ya que el sector turismo también está tomando un fuerte dinamismo, lo cual un poco contrasta con lo esperado, porque al tener un dólar, digamos, un peso caro, probablemente estaríamos esperando un poco que esto fuera en detrimento de la actividad turística, pero no lo estamos viendo. El tipo de cambio, aunque está mostrando estas apreciaciones sostenidas que estamos observando, y hace un par de días casi rompe la barrera de los 17 pesos por dólar, no está inhibiendo todavía niveles de exportación, ni tampoco pareciera está inhibiendo el turismo en México. Entonces creemos que todavía se va a mantener este ímpetu de crecimiento económico para los siguientes meses. Lo que me preguntas específicamente de los sectores, yo creo que toda la tendencia que estamos viendo, sobre todo de relocalización de empresas, que está generando una mayor demanda de bienes raíces, de trabajo,
de energía, también de comunicaciones, pues obviamente está generando parte de la demanda interna, generando este dinamismo que estamos viendo en la demanda interna en México. También, digamos, Estados Unidos, aunque ha tenido alguna moderación en su crecimiento en las manufacturas, el sector automotriz de Estados Unidos está creciendo muy fuerte y por eso estamos viendo un sector automotriz en México que está creciendo, por ejemplo, a tasas del 20%, cuando nuestras exportaciones están creciendo al 2.8%. Entonces, hay sectores que están tomando mucha fuerza. Entiendo, y también hay que destacar lo que hace algunas semanas vimos, aparte de las que tienen que ver con las calificadoras. Las calificadoras están viendo un buen tránsito en la economía mexicana, sus niveles de deuda, los pagos y compromisos, lo están atendiendo bien, subsecretario. No, totalmente. Yo creo que las calificadoras evalúan principalmente la capacidad de pago de un país. Lo importante de las calificadoras es que no solo han ratificado la calificación, sino que las perspectivas las han mantenido estables. Eso es muy importante para la estabilidad macroeconómica. Yo adicionaría también, o un poco sumaría lo que a las calificadoras, también la percepción de los inversionistas internacionales, no solamente los inversionistas financieros, sino los inversionistas que hacen inversiones en la economía real, y eso tiene que ver más con el proceso de relocalización de empresas. Y tercero, que la estabilidad macroeconómica y los fundamentales macroeconómicos del país están haciendo que México se distinga de otros mercados emergentes, como por ejemplo Rusia, que está en tensión está en este conflicto geopolítico con Ucrania, Turquía, que está enfrentando algunos también problemas importantes en cuanto a política monetaria y crecimiento, India o China, que está también sufriendo un poco esta relocalización. México se está distinguiendo de este grupo de países emergentes. ¿Y dónde lo estamos viendo? Estas monedas, las monedas de los emergentes, se están depreciando cuando el peso mexicano se está apreciando. Nosotros nos reunimos ayer con el secretario general de la OCDE. Yo creo que algo que está reconociendo de manera importante de México es su prudencia fiscal, la fortaleza de las finanzas públicas, la cual se ve reflejada en una deuda como porcentaje del PIB que está anclada, está prácticamente estable. No está subiendo, de hecho está decreciendo ligeramente, pero efectivamente el tipo de cambio, esta fortaleza que se está observando, pues tiene efectos que pueden ser positivos o negativos, y en el caso de las finanzas públicas, parte de los ingresos petroleros ahora están siendo, digamos, los dólares que recibimos por petróleo ahora valen menos porque el peso vale más. Entonces hay efectos contrarios, pero creo que en lo general la economía mexicana está mostrando una fortaleza que está siendo reconocida a nivel internacional y sobre todo por las finanzas públicas. Subsecretario, el enorme reto de Pemex, su deuda, ¿cómo caminar con ella y cómo la apoya el gobierno de la República y las decisiones hacendarias? No, Pemex siempre ha sido un activo importante para no solamente para el gobierno mexicano. Hay que recordar que todavía parte de nuestros ingresos provienen del petróleo. Si bien se ha reducido de manera significativa en las últimas décadas, todavía parte de estos ingresos, de nuestros ingresos del presupuesto para el presupuesto, vienen del petróleo. Por lo tanto, es importante este activo para la nación. También Pemex tiene una participación importante en los sectores de empleo, la generación de empleo, y en la industria de construcción y extracción que tenemos en México. Y los retos de la empresa, ya están descontados por el mercado. La mayor parte de las calificadoras ya han, hecho los análisis adecuados de la relación entre Pemex y el gobierno federal, y enfrentar los problemas financieros o los retos financieros que tenga Pemex hacia adelante. El gobierno federal y la Secretaría de Hacienda tienen una caja de herramientas financieras para poder apoyarlo, que lo hemos hecho o las hemos usado en los últimos 4 años y las seguiremos utilizando. Subsecretario, las tasas de interés y el ciclo alcista estamos, seguramente ante su conclusión. Ahora ya viene una estabilización en ese sentido. Los resultados del PASIC y todo lo que ocurrió en el tema que tuvo que ver el gobierno de la República para atender la inflación. Ahí, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo se sienten ustedes? No, mira, yo creo que lo que ya estamos observando es que la conjugación de la política monetaria que actúa sobre el lado de la demanda y las medidas de oferta que hicimos tanto con el PASIC como con el APESIC, y sobre todo con el control del precio de la gasolina, también ya están haciendo efecto, y lo estamos viendo porque el pico de inflación lo alcanzamos en agosto, septiembre del año pasado, cuando casi llegamos al 9% de inflación. Actualmente la inflación ha mostrado una senda descendente, casi ininterrumpida desde septiembre del año pasado. Actualmente, de hecho, ya estamos observando que puede estar convergiendo un poco más abajo del 5% al cierre de este año.
Y yo creo que tuvo varios efectos. Número uno, la política monetaria controlando la demanda, sobre todo el consumo en algunos sectores, de hecho en servicios. Y número dos, el APECIC y el PASIC, número uno, principalmente ofreciendo una opción de, digamos, de productos asequibles para la población. La canasta PASIC prácticamente se mantuvo sin cambio en términos de precios. Y eso era darle una opción a los mexicanos de poder mantener la canasta de consumo básica. Y el control de la gasolina fue indispensable para evitar que la inflación tuviera saltos más agresivos y por consecuencia la política monetaria tuviera que tomar también ajustes más agresivos. Entonces creo que están haciendo efecto. Estamos ya, como dices, en una fase prácticamente de estabilización. Ya alcanzamos el pico de alzas de tasa de interés y probablemente vamos a ver estas tasas altas durante un rato. Pero sí, en la medida en la que la inflación empiece ya a converger, sobre todo si se acelera, creo que vamos a ver ya vamos a entrar en otra fase de política monetaria. Pues interesante lo que nos comentó el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, sobre el andar de la economía. Ya prácticamente cerramos el primer semestre del 2023. Buenos números, al menos ya vemos una inflación ya no tan dura ni tan importante. Al menos llegamos, como bien lo decía, a índices del 9% y la subyacente llegó a estar sumando otras cifras más. Esto ya va en una en un claro descenso. Vemos también la política monetaria, en este caso la que implica o la que impulsa el Banco de México, también ya con una estabilización en las tasas de interés. Y bueno, pues ahí va el tema económico, sin duda uno de los logros de este gobierno, no mayor deuda, y ahí van saliendo las cosas económicas en un momento muy complejo que vive no México, sino que el mundo. Vamos a la pausa, las 8:42, regresamos.